Hola a todos. En la práctica clínica nos encontramos con un montón de términos diagnósticos. Pues bien, lo que vamos a hacer hoy es coger toda esa lista y darle un sentido, un orden. Vamos a construir un marco de razonamiento lógico, una especie de embudo diagnóstico que nos lleve de lo más general a lo más específico, de lo que vemos por fuera a lo que pasa dentro. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a seguir un camino muy lógico, en 4 grandes bloques. Primero, lo más básico, los cimientos, el examen físico. Después, nos asomaremos al interior del cuerpo con las técnicas de imagen. Luego, veremos cómo medir la electricidad que mueve nuestros órganos y para terminar, nos meteremos de lleno a analizar fluidos y cómo funcionan ciertos sistemas. Veréis que es la misma lógica que se sigue en el día a día en la clínica. Aquí lo tenéis. Este es el punto de partida. A simple vista, pues, parece una lista de palabras para memorizar, ¿verdad? Pero no, aquí no hemos venido a empollar. La idea es construir un andamio mental que nos sirva para razonar clínicamente. Vamos a darle a todo esto un orden y un contexto. Empezamos por el principio de todo, la base de la pirámide, el examen físico. Y ojo, esto no es un mero trámite, es el pilar fundamental sobre el que se va a levantar toda la investigación diagnóstica que venga después. Es nuestro primer contacto, nuestra primera y principal fuente de datos. Y dentro de ese examen, ¿por dónde empezamos? Pues por aquí, la anamnesis. Antes de tocar, antes de medir, antes de nada, hay que escuchar. La entrevista clínica es una herramienta diagnósticamente potentísima. Es que es aquí donde el paciente nos cuenta la historia que va a guiar absolutamente todos los pasos que demos a continuación. Bien, ya tenemos la historia. Ahora sí, empieza el examen físico como tal. Y el primer paso es, simplemente, mirar. La inspección. Usar la vista para recoger datos objetivos. Fijaos, cosas como una ictericia en los ojos, un edema en los tobillos, esa cianosis alrededor de la boca, es la forma de recopilar datos más pura y menos invasiva que existe. Hemos mirado, ahora toca tocar. Con la palpación evaluamos todo eso que la vista no nos puede decir. La textura de la piel, la temperatura, si está turgente, si el hígado está agrandado, una hepatomegalia, o si notamos alguna masa por ahí. Básicamente es como explorar la anatomía que hay justo debajo de la piel. Luego viene la percusión, que es una técnica, a mí me parece fascinante. Damos pequeños golpecitos y, según cómo suene, podemos saber qué hay debajo. ¿Por qué? Porque las vibraciones y el sonido cambian según la densidad del tejido. Un sonido mate, por ejemplo, nos puede indicar que hay una masa sólida o líquido. En cambio, un sonido timpánico, eso suena a gas. Es como tener un sonar en los dedos. Y para terminar con esta primera parte, escuchamos. La auscultación, casi siempre con el fonendoscopio, claro. Nos permite oír los sonidos del corazón, de los pulmones, el movimiento intestinal, esos soplos cardíacos, los crepitantes en los pulmones, o por ejemplo, en un abdomen agudo es crucial saber si hay o no ruidos hidroaéreos. A ver, con todo esto, con el examen físico, ya tenemos una cantidad de información brutal. Pero tiene sus límites, claro. ¿Qué pasa cuando las pistas nos dicen que hay un problema que no podemos ver, ni tocar, ni oír desde fuera? Pues que hay que pasar al siguiente nivel. Y es aquí donde entra en juego la imagenología. Estas técnicas son como una ventana, casi siempre no invasiva, al interior del cuerpo. Nos dejan ver la anatomía y encontrar cualquier anomalía con una precisión que es sencillamente asombrosa. La de toda la vida, la radiografía. Usa rayos X, que es un tipo de radiación ionizante, para crear imágenes. La idea es sencilla. Los rayos atraviesan el cuerpo y según la densidad del tejido, se atenúan más o menos. Por eso es fantástica para ver huesos y otras estructuras densas. A veces, para ver mejor ciertas cosas, se usan contrastes, y con la radioscopía podemos ver todo ese proceso en tiempo real, como una película. El TAC o tomografía es como la evolución 2.0 de los rayos X. En vez de darnos una sola foto en 2D, lo que hace es cientos de cortes, como si fueran lonchas, que luego un ordenador junta para darnos una imagen en 3D súper detallada de la zona. Y luego está la resonancia magnética, que esto ya es otro nivel. Aquí no hay radiación ionizante. Lo que usa son campos magnéticos muy potentes y ondas de radio para ordenar los protones de agua del cuerpo y sacar una imagen. Su gran ventaja, la resolución que tiene para ver tejidos blandos, cerebro, músculos, ligamentos, es sencillamente insuperable. La ecografía o ultrasonido funciona con sonidos, con ondas de alta frecuencia que rebotan y crean una imagen en tiempo real. Es súper segura, se puede llevar la máquina a cualquier sitio, y si le añadimos el efecto Doppler, podemos incluso ver cómo fluye la sangre, algo fundamental en cardiología o para estudiar problemas vasculares. Vale, para que quede claro, esta tabla resume un poco todo. La elección de una u otra depende de lo que estemos buscando. ¿Sospechamos de una fractura? Pues vamos a una radiografía o a un TAC. Creemos que hay una lesión en un ligamento de la rodilla, resonancia magnética de cabeza.
¿Queremos ver cómo está la vesícula biliar? Ecografía. Cada prueba tiene su momento y su porqué. Ojo, un apunte importante. No hay que confundir la endoscopia y la colonoscopia con las pruebas de imagen que acabamos de ver. Aquí no creamos una imagen con ondas o radiación, no. Aquí lo que hacemos es meter una cámara directamente dentro del cuerpo. ¿Para qué? Para ver la mucosa del esófago, del estómago, del colon, con nuestros propios ojos. Y lo mejor es que no solo nos permite ver, sino que también podemos coger muestras, biopsias. Muy bien. Hemos visto la estructura, la anatomía, pero la medicina no va solo de la forma de las cosas, sino de cómo funcionan. Y muchos de nuestros órganos más importantes, como el corazón o el cerebro, funcionan y se comunican con impulsos eléctricos. La pregunta es, ¿cómo podemos medir esa actividad? Pues para eso tenemos los estudios electrodiagnósticos. Fijaos, estas pruebas no nos dan una foto de la anatomía, lo que nos dan es un gráfico, un registro de la actividad eléctrica de órganos vitales. Estamos midiendo la fisiología pura y dura, en directo. El electro, el ECG, seguro que es el que más suena. Cada piquito, cada onda en ese papel corresponde a un momento eléctrico concreto del ciclo cardíaco, desde que se despolarizan las aurículas hasta que se repolarizan los ventrículos. Es absolutamente fundamental para diagnosticar arritmias, isquemias, de todo. Pues de una forma muy parecida funciona el electroencefalograma, el EEG, pero midiendo la actividad eléctrica del cerebro. Ese registro de las ondas cerebrales es clave para estudiar la epilepsia, para ver cómo de profundo es el efecto de la anestesia, para diagnosticar la muerte encefálica o para estudiar trastornos del sueño. Y por último, en este bloque tenemos la electromiografía. Se suele combinar con estudios de velocidad de conducción nerviosa y lo que hace es evaluar cómo funciona la unidad motora. ¿Y qué es eso? Pues es el conjunto, la neurona motora, la conexión entre el nervio y el músculo y las fibras musculares. Es una prueba clave para diagnosticar enfermedades neuromusculares. Y llegamos ya al último capítulo de nuestro recorrido, a un grupo de pruebas que se dedican a dos cosas, o bien a cuantificar cómo rinde un sistema concreto, o a analizar de qué están compuestos los fluidos de nuestro cuerpo. Nos dan una visión bioquímica y funcional del paciente. Por ejemplo, tenemos aquí varias pruebas de función. La espirometría, que nos dice cuánta capacidad tienen los pulmones para mover aire. Con ella diagnosticamos patrones obstructivos como el asma o restrictivos. La gasometría arterial, que nos mide el oxígeno, el CO2 y el pH en la sangre, nos da una foto perfecta del estado de la ventilación y del equilibrio ácido-base. Y bueno, la audiometría, que es más sencilla, mide la capacidad de oír. Fijaos en el sufijo centesis. Siempre que lo veáis, significa que se va a hacer una punción para sacar líquido. Por ejemplo, la toracocentesis para sacar líquido del espacio pleural entre el pulmón y las costillas. La amniocentesis para obtener líquido amniótico durante el embarazo. O la paracentesis para drenar líquido de la cavidad abdominal. ¿El objetivo? Coger una muestra de ese líquido y analizarlo en el laboratorio a nivel citológico, químico y microbiológico. A veces, el propio análisis de ese líquido ya te da el diagnóstico. Bueno, pues hemos recorrido todo el arsenal diagnóstico, desde lo más básico, que es escuchar al paciente, hasta pinchar para sacar un fluido. Cada una de estas pruebas nos da una pieza del puzzle. Pero la pregunta final, la que define el verdadero arte de la medicina, no es solo conocer estas herramientas, es saber cuál elegir, en qué orden y cómo juntar toda esa información para pasar de tener una lista de posibles diagnósticos a tener un diagnóstico de certeza. Ahí es donde empieza el verdadero desafío.